capítulo más de Riesgo bajo la lupa. Yo, como siempre, soy su locutora, Samantha Caracheo, y el día de hoy traje a dos especialistas en riesgos que son unas invitadas muy especiales. Bienvenidas. Hola Sam, mucho gusto, gracias por invitarnos, de verdad. Lo agradecemos a tu audiencia. Yo soy Brisa Sibel Guzmán Balbuena y tuve el honor de venir precisamente aquí. Sí, me da mucho gusto que nos hayas invitado. Yo soy Denise Leslie Huitziltello y muchas gracias por invitarnos. Chicas, vamos a comenzar, ¿les parece? Perfecto. Díganme, chicas, ¿qué tienen en común un banco de inversión, una aseguradora del seguro y una fábrica de juguetes? Además de que todos quieren ganar dinero, obvio. Pues mira, fácil. Los tres viven con el miedo constante a lo inesperado, a lo que puede pasar o a lo que no puede pasar. Por ejemplo, una caída de la bolsa o la pandemia, como lo vimos en 2020. ¿Y cómo se prepara uno para lo inesperado? Porque adivinar el futuro con imaginación no es muy científico que digamos. Exacto. Por eso mismo, hoy en Riesgo bajo la lupa vamos a hablar de cómo las organizaciones dejan de lado la intuición y usan las matemáticas para jugar a la adivino. Vamos a desglosar los métodos de simulación y análisis para medir el riesgo. Así que prepárense porque vamos a meter el futuro en una computadora a ver si nos aguanta el golpe. A ver. Ok, Bri. Entonces, empecemos por lo más famoso y lo que más se conoce. Cuando nosotros hablamos de simulación de riesgo, luego sale el método Monte Carlo. Pero ¿no te suena como a casino? Bueno, o sea, sí suena un poco como a casino, pero no está tan mal. O sea, el nombre de este método es ya precisamente de que viene el casino de Mónaco. Usa la misma lógica de ruleta, tipo al azar y la probabilidad. Se imagina que eres una empresa y quieres lanzar un nuevo producto. Bueno, pero no sabemos si ese día va a llover, si van a hacer huelga o si la competencia baja los precios. Bueno, exacto, es un lugar de hacer una sola predicción diciendo, hoy venderemos, ¿qué te gustan? 10,000 unidades, por ejemplo. El método Monte Carlo precisamente hace millones de simulaciones y ya la computadora juega a combinar todo, hace millones de combinaciones para ver, por ejemplo, si un escenario llueve y hace huelga. O sea que como tal no existe un número mágico, sino un chorro y un sinfín de posibilidades. Pues sí, técnicamente sí, nos dice, a ver, tienes un 90% de probabilidades de vender entre 8,000 a 12,000 unidades y solamente tienes un 5% de probabilidad de vender menos de 5,000. O sea, esto es como medir el riesgo, es precisamente eso, es medir el riesgo con datos, no simplemente a la fe o con corazonadas. Entonces, es como un ensayo general virtual, ¿no? Metes todas las probabilidades feas y ves si la empresa aguanta, ¿no? Sí, exacto, Les. O sea, no solo sirve, por ejemplo, lo que mencionaban para las ventas, también lo usan los bancos para ver si las empresas aguantan una quiebra o las petroleras para decidir si reforzar, por ejemplo, algún pozo o el precio del barril. Ok, chicas, entonces ya hablamos del simulador de futuros, que fue el método Monte Carlo, pero hay otro concepto que también suena muy drástico, que son las pruebas de estrés. Como las que hago yo para agarrar la copa. Algo así, pero con un poquito más de ceros. O sea, las pruebas de estrés no te dicen lo que podría pasar. O sea, lo que te dicen es si sobrevivirías a lo peor que puede pasar. Es como ese pequeño y sí o qué probabilidad hay en la parte más catastrófica. Ok, entonces podemos poner un ejemplo con una empresa tecnológica. ¿Qué pasa si el precio de los microchips sube un 200% por la guerra? También, exactamente, en ejemplo un banco, o sea, el banco te dice, y si el paro sube el 25% y de la nada todo el mundo deja de pagar sus hipotecas a la vez, o sea, esto
se viene recopilando de otros temas y se conoce como el análisis de escenarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Monte Carlo y esto? Porque las dos suenan como a catástrofe. Muy buena pregunta, Liz. O sea, precisamente, el Monte Carlo nos genera millones de escenarios. Estos escenarios son aleatorios y nos basamos en las probabilidades. Esto es mediante números, estadísticas, etc. Y en cambio el análisis de escenarios pues es como un poco más manual o narrativo a su vez. O sea, tú como experto creas una historia, el escenario en este caso, o crisis energética. Vaya. Entonces es como la diferencia principal es que el método Monte Carlo deja básicamente que la computadora haga su trabajo, improvise, por así decirlo, y las pruebas de estrés o los escenarios es como dirigir una película de desastres con un guión muy concreto. Entiendo, entonces uno es para lo probable y el otro es para ver hasta dónde aguantan las cosas antes de como colapsar, de romperse, ¿no? Exacto, y juntos pues son unos excelentes métodos. Entonces, ya hablamos de las simulaciones, pero hay que hablar del elefante en la habitación. Existe una métrica estrella que resume todo esto en un solo número. Brisa, háblanos por favor del VAR o Value at Risk. Ok, exacto, ya venimos con el VAR. Pues mira, el VAR es el rey de la sala de juntas. Como ya sabemos, significa el valor en riesgo, o sea, nos responde a cuál es la pérdida máxima que puede esperar en un día normal. En un día normal. Y eso no es un poco limitado. No, lo malo no son los días normales, sino cuando es el día del apocalipsis. Pues mira, tienes razón, en esa es una crítica del VAR. Pero, por ejemplo, el VAR nos puede decir, o puede decirte a ti, con un 99% de confianza, no perderás más de 1.000.000 de euros mañana, o pesos mexicanos, lo que sea. Pero ese 1% restante que te queda, ahí es donde se esconde pues lo feo. Ahí puede estar la pérdida de 100 millones que resulta que quiebra la empresa. Ah, ok. Entonces, por eso ahorita se está hablando mucho del CVAR o del Expected Shortfall, de la pérdida esperada. Exacto, o sea, el CVAR nos dice al gestor, vale, mira, sé que tienes 1% de probabilidad de que las cosas vayan fatal, pero dentro de ese 1%, ¿cuánto esperas perder de medida? O sea, es un poquito, bueno, no un poquito, sí es muy severo y realista. O sea que hemos pasado de esto es lo peor que puede pasar a esto es lo que pasarás y lo que tendrás que pasar si ocurre lo peor. Bueno, entonces esto suena a que los gestores de riesgo tienen que ser un poco pesimistas profesionales, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Les. O sea, un buen gestor de riesgos precisamente es el que te dice o el que siempre está pensando en miles de escenarios o posibilidades que pueden pasar desde lo más ligero hasta lo más catastrófico. Bueno, pues estamos llegando al final y espero que no hayamos sonado muy técnicas, pero me gustaría, Les, que nos dijeras qué conclusión sacas de todo esto. Pues que las organizaciones tienen indicadores para ver el futuro, pero lo que más me llama la atención es que al final de estos métodos depende de algo, de las preguntas que les hagamos a estos escenarios. Exactamente, o sea, el mejor modelo de Monte Carlo pues es el VAR más sofisticado, es el que vale cero si le metemos pues hipótesis equivocadas, ¿no? Como todo, te va a marcar error si metes algo que no va. O sea, el analista cree que el mercado inmobiliario nunca baja. Todos los modelos te dirán que precisamente invertir en el ladrillo es seguro, y ya vimos lo que pasó en 2008. Sí, estuvo heavy. Entonces, el riesgo no solo es matemática, sino que también es psicología, humildad y preguntarse constantemente, que yo creo que es algo que casi no hacemos. ¿Y si estoy equivocado? Entonces, para terminar, ¿cuál es el mejor método para medir el riesgo? Pues mira, no hay solo uno como tal. O sea, aquí el secreto o el punto clave es hacer como un mix. Un
un poco de Monte Carlo para lo cotidiano, un poco, otra parte de pruebas de estrés, precisamente para medir las catástrofes, y una pizca, un poquito por ahí del bar y del C-Bar, pues para ponerle números a todo. Sí, y no se te olvide mucha imaginación para imaginar el desastre. Nosotras somos Riesgo Bajo la Lupa y si te gustó jugar a predecir el futuro, síguenos. Hasta la próxima. Pausa.